Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en su programa Una vida con propósito. En esta oportunidad quiero compartirles una palabra que está en Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Dice la palabra del Señor. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Deja de crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoge primero la cizaña y atala en manojo para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, a la cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí la palabra del Señor nos habla de una serie de parábolas que el Señor les estaba enseñando a todos aquellos que estaban escuchando la palabra. Y él empieza diciendo en el versículo 24 de Mateo 13, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Si nosotros leemos los versículos anteriores y nosotros a través de la palabra, entendemos que cuando el Señor se refiere a la semilla, está hablando que esa semilla es la palabra. La semilla es la palabra que Dios, que hace que llegue a nuestros corazones y que usted y yo vivamos bajo esa palabra, para que entonces esa palabra dé fruto, dice la palabra, en todo a lo cual el Señor la ha enviado. Pero me llama la atención que dice en el versículo 25 que mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, vemos que el enemigo vino a sembrar también algo allí en ese mismo lugar, en esa misma tierra. Cuando nosotros escuchamos la parábola del sembrador, ahí la palabra nos dice que hay 4 tipos de tierras o lugares donde se puede caer esa semilla. Sabemos que está junto al camino, entre pedregales, en buena tierra. Y cuando habla de buena tierra es cuando esa semilla que Dios coloca en nuestros corazones produce lo que Dios quiere que haga en nuestras vidas, y nuestro corazón está abierto para recibirla y para hacer conforme Dios ha determinado a través de esa palabra. Es decir, que en usted está que esa semilla crezca, que esa semilla sea abonada. Y una de las cosas que vemos en la palabra del Señor que nos dice Josué es que tú y yo debemos meditar en la palabra de día y de noche para que entonces hagamos prosperar todo nuestro camino y todo nos salga bien. Es decir, que lo que Dios sembró en nuestros corazones a través de la palabra, tú y yo meditemos, tú y yo podamos deleitarnos en esa palabra, como dice el salmista David, que esa palabra se convierta como una miel a nuestro paladar, para que Dios haga conforme dice la palabra, que esa palabra fue enviada. Una de las cosas que nos enseña aquí la palabra del Señor es que ellos les hacen una pregunta y le dice: bueno, Señor, si tú sembraste buena semilla en tu campo, ¿por qué esa semilla tiene cizaña? Y entonces el Señor les responde y les dijo: un enemigo ha hecho estas cosas. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vemos, por ejemplo, en Génesis que estaba Adán y estaba Eva. Dice la palabra que Eva se sintió atraída, se sintió seducida por ese fruto, en el cual dice la palabra que en aquel tiempo estaba la serpiente antigua, que es Satanás, y de una u otra manera el enemigo
quiso sembrar esos pensamientos en el corazón de ella, en ver esa fruta codiciable, en decir que si comiera de esa fruta pudiese ver entre el bien y el mal. Y entonces esos pensamientos empezaron a través de la vida de Eva, hasta que llega el momento en el cual esos pensamientos hicieron tanto efecto en su vida que ella fue y tomó lo que el Señor le dijo que no tenía que tomar del fruto, de todos los frutos que estaban en el Edén. Y a través de eso vino la desobediencia. Dice la palabra pues que la serpiente, el Señor la maldijo y le dijo, bueno, te arrastrarás sobre el vientre, el hombre te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Pero el enemigo, dice la palabra del Señor, que vino a 3 cosas. Vino a matar, hurtar y destruir. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer en la vida de las personas es derribarle los sueños, matar, destruir la familia, destruir los hogares. Y una de las cosas que él busca es crear todas estas cosas a través de los pensamientos. Por algo la palabra del Señor nos dice que con la fe tú y yo apagamos los dardos de fuego del enemigo. Cuando vemos, por ejemplo, creo que está en Hechos, sí, está en Hechos capítulo 5, cuando dice la palabra que la iglesia estaba tomando, vendiendo sus posesiones y las traía a los pies de los apóstoles, porque había allí una hermandad muy bonita, había un amor en el cual ellos vendían sus propiedades y las daban al que necesitaba y todas estas cosas. Pero habían 2 personajes allí llamados Ananías y Zafira, los cuales dice la palabra del Señor que ellos vendieron su propiedad, pero sustrajeron de esa venta. Y entonces me llama la atención que allí la palabra, Pedro les dice, el enemigo ha colocado algo en sus corazones. ¿Por qué hicieron esto? Entonces vemos allí que el enemigo de una u otra manera quería sembrar algo en la vida de ellos para destruir el llamado y lo que Dios tenía para sus vidas. Entonces dice allí, Pedro le dice, el enemigo ha colocado esto en tu corazón. Cuando vemos, por ejemplo, Judas dice la palabra que él entregó al Señor, lo vendió por unas monedas. El enemigo colocó esas cosas en su corazón. Y vemos, por ejemplo, cuando Pedro también dice que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Imagino cómo quedaría Pedro en ese momento de sorprendido cuando el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de aquí de abajo. Entonces el enemigo de una u otra manera quería desviarlos a ellos, quería que ellos se desviaran de la verdadera semilla de lo que es la palabra del Señor. Y la semilla de Dios dice la palabra que en el Antiguo Testamento, cuando estaba el pueblo judío, esa semilla tenía que ser una semilla auténtica, esa semilla no tenía que ser alterada. Y ellos, aunque esas siembras las hacían para la época de octubre, en la época de las lluvias, en las cuales ellas tenían gran bendición sobre sus tierras, ellos tenían que examinar esas semillas para que esas semillas no estuvieran adulteradas. La semilla, que es la palabra del Señor, es una semilla auténtica, es una semilla propia, es una semilla que viene de parte del Señor para bendecir, para prosperar, para que tú y yo podamos caminar bajo la voluntad y bajo los propósitos del Señor. Mientras que los pensamientos que vienen de parte del enemigo y que quiere sembrar en los corazones de los hombres es para desviarlos de todo el plan y de todo el propósito del Señor. Hay cosas, dice la palabra de Dios, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Dice la palabra que una vez que nosotros actuamos es porque primero vienen los pensamientos, y esos pensamientos, cuando tú y yo meditamos, los llevamos a nuestro corazón, inmediatamente actuamos o decimos. Por algo el Señor decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso el interés y el deseo del Señor es que tú y yo estemos meditando la palabra diariamente, que no nos desenfoquemos de lo que Dios nos está hablando, nos está diciendo. Tal vez hay cosas que han sucedido sobre tu vida tal vez en este tiempo, tal vez a través de los años, pero una de las cosas que sí tú y yo podemos determinar a través de un diagnóstico es que tal vez tú y yo podamos tener cosas en nuestros corazones las cuales es necesario que nosotros venzamos a través de la palabra. Por algo en Hebreos 4:12 dice
que la palabra es más cortante que espada de doble filo. Dice la palabra que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, o sea, cambia, transforma los pensamientos. Por eso la palabra del Señor dice, renovados nuestros pensamientos, o sea, que nuestros pensamientos estén enfocados en la palabra del Señor. Dice la Biblia que nuestros pensamientos en Efesios, antes de conocer al Señor, eran llevados por los hijos de desobediencia, por las cosas de este mundo, por el enemigo. Pero una vez estamos en el Señor, todos nuestros pensamientos, por eso dice la palabra que tú y yo debemos pensar en lo puro, en lo afable, en lo de buen nombre, en lo de buen sentir. Hay cosas en nuestras vidas que no debemos de aceptar, como por ejemplo a veces las amarguras que pueden haber, los enojos que pueden producirse en nuestras vidas diariamente, todas estas cosas, las contiendas, tal vez la ira que pueda salir, todas estas cosas no son del Señor. Todas estas cosas tú y yo tenemos que arrancarla, como dice el Señor, necesitamos arrancar esa cizaña tal vez que algún día estuvo en nuestros corazones y que tú y yo tenemos que ser transformados y debemos de ser cambiados por la palabra del Señor. Por eso es que dice la palabra de Dios que cuando tú y yo abrimos nuestro corazón y el Señor dice, siembra esa palabra en nuestros corazones, debe haber una transformación en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Por eso dice la palabra del Señor, por ejemplo, dice en Proverbios, tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, de allí podemos sacar un diagnóstico, qué pensamos a veces a diario, en qué gastamos nuestros pensamientos en el día. Es necesario meditar con más profundidad lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros, porque entonces dice la palabra, entonces haremos prosperar nuestro camino cuando tú y yo meditamos bien a través de la palabra, todo lo que Dios nos ha dicho. Y entonces dice la palabra, y todo lo que hagamos en nuestras vidas nos saldrá bien. El deseo del Señor es transformar toda nuestra alma, todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, y le damos gloria a Dios por la palabra, porque cuando tú y yo le damos preeminencia a la palabra en nuestro corazón, dice la palabra en Jeremías que es como un martillo que quebranta lo que tenga que quebrantar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gloria a Dios, porque la palabra, una vez que le damos cabida, nos santifica, nos lleva a una verdad, como dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios por la palabra del Señor, por esa semilla que Dios siembra en nuestro corazón y que tú y yo tenemos que regar, tenemos que meditar, tenemos que pensar en ella. Gloria al Señor. Dios les bendiga, bendiciones abundantes, que la palabra de Dios, como dice la Biblia, corran todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo como ríos de agua viva que llenen, que transformen y cambien cada uno de nuestras vidas y nuestros pensamientos en Cristo Jesús.